Buenas tardes, chicas y chicos. Voy a intentar explicaros la tabla periódica, que es un tema muy importante, tanto por la formulación como por las propiedades periódicas, que será un tema que veréis posteriormente. Entonces nos vamos a meter en la página web del centro. Como siempre, buscaremos el Departamento de Física y Química. Aquí lo tenemos debajo. Nos iremos aquí a Química de segundo de bachillerato A, que en fin, intentaré mantener lo más actualizado posible. Nos vamos aquí a los apuntes y en la página tercera tenemos nuestra tabla periódica. Y la explico, la vamos a rotar para que se vea bien. La rotamos y aquí la tenemos, ¿no? Esto es, digamos, lo que tenéis que saber bien. O sea, nombres, símbolos y valencias para formular, insisto, y para ver las propiedades periódicas. Entonces veis que tiene 18 columnas, que son los grupos. Los periodos son los, digamos, los elementos que tienen los electrones en la misma última capa. O sea, el sodio tendría 3 capas, el potasio tendría 4, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ocupa aquí son las valencias para formular ahora la inorgánica. Entonces, aquí al principio tenéis H, serían las valencias de los hidruros. El hidrógeno siempre va a actuar con valencia 1 y el resto de los elementos pues, van a actuar en función de donde se encuentren en la tabla periódica. Columna 1, valencia 1, columna 2, valencia 2, columna 3, valencia 3, columna 4, 4, 15, 3, 16, 2 y 17, 1. O sea que sube hasta el 4 y luego baja hasta el 1. Esa sería nuestra regla mnemotécnica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos formular el carburo de berilio, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos poner primero el metal siempre, ponemos nuestro berilio aquí y después ponemos nuestro carbono. El berilio estamos viendo que actúa con valencia 2, que se le pondría al carbono, porque está en la columna 2, el carbono está en la columna 14, pues actúa con valencia 4. De forma que lo que tendríamos aquí sería 4, 2, se simplifica y nos quedaría aquí un 2, aquí nos quedaría un 2 y aquí nada, o sea que sería el carburo de diberilio. Pues así siempre, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Respecto a los óxidos, pues los tendríamos en la segunda columna. ¿Veis aquí el oxígeno? Pues el oxígeno siempre va a actuar con valencia 2. Entonces, ¿cómo van a actuar el resto de los elementos ante él? Pues columna 1, valencia 1, columna 2, valencia 2, columna 13, valencias 1 y 3, o sea, todos los impares hasta llegar al 3. Pero aquí tenemos dos excepciones. El boro siempre actúa con valencia 3 y el aluminio siempre actúa con valencia 3, o sea que no actúa nunca con valencia 1. Columna 14, valencia 2, 4, ya tiene 2, termina en 4, 2, 4, pares. 15, pono 3, 5 en la columna 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Columna 16, pues sería 2, 4, 6, columna 17, 1, 3, 5, 7. Eso lo que implica es que tendríamos, por ejemplo, en la columna 17 tendríamos 4 óxidos con el mismo elemento, con lo cual pues tendremos que distinguirlo, obviamente. En la nomenclatura tradicional, que no se puede usar en PAU, pues sería el 1 sería el hiposo, el 3 sería el oso, el 5 sería el terminado en ico, y el 7 sería el per, prefijo per y el sufijo ico, ¿de acuerdo? Respecto a los elementos de transición, pues aquí tendremos el cromo, que como metal en las ososales va a actuar con valencias 2 y 3, lo mismo que el manganeso, pero para formular los óxidos, el cromo tiene dos valencias, 3 y 6, o sea que solamente que puede formar dos óxidos distintos. Y el manganeso tiene 4, 6 y 7 para formular óxidos, insisto. Entonces, el manganeso es la única excepción, porque teniendo 3 valencias en la nomenclatura tradicional, no existe el hiposo, sino que el óxido manganoso sería con valencia 4, el óxido mangánico sería con valencia 6 y el óxido permangánico con valencia 7. El cobalto y el níquel siempre actúan con valencia 2 y 3 para hidruro y óxido. Y el paladio y el platino con 2, 4 para hidruro y óxidos también. Luego en la columna 11 que tenemos el cobre, la plata y el oro, que todos actúan con valencia 1, recordad que están en la 11, y luego el cobre tiene valencia 2 y el oro además tiene valencia 3. Mientras en la columna 12 sería el zinc, el cambio y el mercurio, todos tienen valencia 2, fijaros en la columna 12, terminan 2, ¿no? Y el mercurio además tiene valencia 1, con lo cual, sabiendo son las valencias y los nombres y los símbolos, pues la formulación es relativamente fácil, pero hay que saberse bien la tabla periódica. ¿Qué ocurre con los demás elementos que no tienen valencias? Pues que normalmente en PAU lo único que os van a pedir sería el nombre o el símbolo, porque la valencia os la van a dar.
Y yo creo que esto pues, es relativamente fácil. Bueno, pues con esto tenemos suficiente. Un saludo.